Vamos con Mariana. La buena noticia, Mariana, porque arrancaste con títulos que dan buena perspectiva, pensando en lo que está pasando en Estados Unidos y en Italia, ¿no? Sí, porque yo miraba, viste, uno dice, dice California le dice adiós a la pandemia, viste, vos mirá, yo leo el diario de afuera a la mañana, vas y dices, ¿y cuándo me toca a nosotros? Nueva York con los fuegos artificiales. Fuegos artificiales, levantan las últimas restricciones, y yo decía, nosotros, y ahora Italia el 16 de julio levanta todo, y si no nos va a tocar nunca, viste, bueno. La cosa es que cuando te pones a mirar los datos para poder comparar, aparecen las siguientes informaciones que podrían llegar a ser algo bueno para nosotros. En el caso de Italia, por ejemplo, decidieron flexibilizar de modo gradual, obviamente, el tema de las restricciones, y cuando ves el porcentaje es que llegaron al 26.95 de vacunación de la población. O sea, no es un cuarto de la población vacunada tiene Italia. Poquito claro, más de un cuarto de la población vacunada. Obviamente que no es solamente la vacunación, sino que es vacunación, contagios y cantidad de muertes, ¿no? Son todas las variables juntas. Pero cuando vos ves el tema de la vacunación, decís, bueno, no es que están todos vacunados en Están Italia. todos vacunados, ni es que... y por ejemplo decís, bueno, pero todos con ese porcentaje con la segunda, con las dos dosis. Sí. No. En el caso, por ejemplo, de Nueva York y de Los Ángeles, ellos tienen el 70% de la población vacunada al menos con una dosis y entre el 25 y el 30 con las dos. O sea que Estados Unidos, en esos lugares en particular, Nueva York y California, dijiste, sí, tiene un gran porcentaje de vacunados, aunque sea con una dosis. Pero con una, no es que vos decís, porque tienen allá la Pfizer. Que es un poco lo que está tratando de hacer el gobierno argentino, tratar de vacunar la mayor cantidad posible con una dosis. Con una dosis, porque es lo que le resultó al Reino Unido y evidentemente es lo que incluso Estados Unidos, que tiene una monodosis, como la Janssen, cuando en el caso de los que usaron Moderna y Pfizer... Sí, la de Johnson. Sí. Y en el caso de los que usaron que seguramente es la que van a usar los jugadores. Los de River. Porque como para no tener que volver. Exactamente. Pero digamos, incluso ellos teniendo la Pfizer y la Moderna, que son dos, también están pensando en la idea de que con una, no es que está todo bien, pero con una se puede empezar a liberar. Y te pongo un ejemplo, y así seguís. Coco Basile, que hablamos con él la semana pasada, se dio una dosis, le dio COVID el viernes, está internado, pero... Los síntomas hasta acá, por suerte, han sido bastante leves al punto tal de que ya están analizando, tal vez entre mañana y más tardar pasado, mandarlo a su casa. Es lo importante de la vacunación. Porque si no hubiese tenido esa vacunación, la neumonía bilateral tal vez hubiese avanzado mucho más rápido. ¿Qué te parece? Aparte en un exfumador, un fumador. La verdad que... Pero, por ejemplo, después aparece, por eso está bueno leer y decir, no es que, viste, uno tiene que mirar la ñata contra el vidrio como que nunca te va a pasar, sino el diario El País, ponele, cuando analiza estas cosas, dice, los anuncios están muy bien, la celebración y qué sé yo, pero pueden ser un poco engañosos porque, por ejemplo, las restricciones del gobierno federal se van a mantener. ¿De dónde hablas? De Estados Unidos. Okay. Entonces, en los entornos públicos, centros comerciales y todo eso puede haber alguna variación que se pueda entrar, pero no es que te sacás el barbijo y ya está. De hecho, por ejemplo, California hizo una cosa que está buena, que me parece muy piola, y es, por un lado, que podés ir a comer afuera sin el barbijo, podés ir a algún centro comercial sin el barbijo y todo eso, pero como ellos no quieren hacer un pasaporte de vacunas, lo que armaron es una idea del comportamiento del honor, le dicen ellos, que es que vos en el transporte público sigas usando el barbijo. Los lugares cerrados o con poca respiración o poca oxigenación, se siga cuidando la gente. Y donde sí va a haber una especie como de pasaporte sanitario es en algunos lugares donde ponerle conciertos y demás. De hecho, Foo Fighters tocó. Sí. Y ahí tenías que mostrar el carnet de vacunación para poder entrar. El carnet de vacunación, y también sirve en ese caso un PCR negativo, porque, por ejemplo, en Budapest, en el partido que jugaron Hungría y Portugal, la gente, hubo 68.000 personas, casi todos sin barbijo, porque se los veían los festejos, los abrazos de gol, eso que uno extraña tanto, abrazar, y todos los que ingresaron o con el carnet de vacunación. El carnet de vacunación o con el PCR negativo de las últimas horas. Acá en el caso de Estados Unidos lo que van a empezar a pedir es todo aquel acontecimiento que sea más de 5.000 personas, el carnet de vacunación. Bien. De todas maneras, algo que me parece que es importante, además de celebrar y todo esto, ir viendo cómo aparece la salida, un dato que apareció en California, que la mayoría de la población es latina, el índice de mortalidad y de contagio y de problemas de salud de los latinos respecto del resto de las etnias es brutal. Fue específicamente a ellos es que atacó el COVID, por una razón
muy sencilla. Son los que nunca pudieron quedarse en su casa porque tenían que salir a buscar el Claro, claro. Entonces también... Estás hablando de los latinos que viven en los Estados Unidos. En California. Con lo cual, con estos índices también aparece la terrible injusticia de la distribución de los ingresos en cualquier país, y claro, incluido en Estados Unidos. Y bueno, ya está todo... No, las que peor lo pasaron fueron los que nunca pudieron quedarse... Porque en esos lugares, sobre todo en Estados Unidos, los que no tienen la posibilidad de trabajar en una empresa o en blanco, no tienen obra social. Entonces, no te puedes ir a atender un hospital, no es como acá, que vos no tenés obra social, pero te atiende un hospital público como corresponde. En Estados Unidos no. Si vos sos latino y no tenés estás al horno. Porque bueno, y ahora por eso es el problema que tiene Estados Unidos, que no puede pasar el umbral de vacunación del 40% de su población, porque el tema es que los latinos tienen tanto, los latinos, los afroamericanos, tienen tanta desilusión con el sistema por este tipo de destrato histórico. Porque les han dejado de fuera el sistema mucho. Entonces los tipos no quieren acercarse ni siquiera a vacunarse, los tienen que ir a buscar, no saben cómo convencerlos. Por eso también Estados Unidos libera vacunas, porque no puede pasar el umbral de vacunación. Claro. Pero bueno, entre todo eso, incluso así, estás viendo cómo hay ciudades que liberan. ¿Y decías que Italia cuándo? Porque eso es importante, ver que en el Europa... El 16 de julio, y ellos tienen el 20, ya te digo... Porque Italia hoy informó 26.95 de la población vacunada. Pero informó que ha bajado mucho el nivel de contagio y el nivel de mortandad por cantidad de contagios. Es la vacuna, no hay otra. Me parece fantástico. Y en por el eso medio hay que de todo vacunarse. eso, cuando vemos todo eso, están llegando este fin de semana 2 millones de vacunas más de Sinopharm. Acá en la Argentina. Vamos. La Sinopharm encima es una vacuna súper usada para la gente de menos de 60, también para los mayores, pero para menos de 60, con lo cual en breve habilitan a los de 40. Sí, yo estoy esperando, yo me anoté, tengo 46, me anoté antes de ayer, el lunes, el lunes, y cuando habilitaron el martes, y estoy esperando que me den el turno, pero hoy vacunaron a un compañero de otra de la radio acá, Martín Vázquez. Digo, uno empieza a ver que el entorno ya está empezando a vacunarse. Ya El no es entorno, más del entorno de, cuántos de tu edad, quieres decir. Entorno de mi edad, pero a ver, la gente de la edad de mi mamá está toda vacunada. Claro, Los por amigos eso. de mi vieja están todos vacunados. De hecho, el otro día se encontraron a tomar un café en la calle, como estaba lindo el fin de semana, se encontraron 4. Y eso me parece que empieza a dar cierta ilusión. Y sobre todo, como en Argentina recibimos la pandemia después de Europa, porque cuando allá había 20.000 casos, acá teníamos 20, hasta que fue llegando y nos dio ese tiempo para que el gobierno... Pero, mirá, en Barcelona, cuando acá empezaron la semana, ese lo seguí porque me tocaba por edad, cuando acá empezaron a vacunar a la gente de más de 50, que era lo que me tocaba a mí, en Barcelona los habían vacunado hacía 15 días. Claro. O sea, no es que estamos tanto Tan peor. lejos, no, ¿viste? con Ni respecto tan a la lejos. vacunación, no. En general. Entonces, con esas variables, por eso es tan importante, viste, cuidarnos, porque cuanto más nos cuidemos, cuanto más cuidado tengamos, más rápido salimos. Vas en el bondi, abrí la ventanilla, peleate con el pasaje entero, pero abrí la ventanilla. Yo me peleé en la mañana, abrí la ventanilla. Sí. Hoy a la Aunque- mañana. Sí, aunque se enojen los que están ahí porque cierran. No, hermano, abrí la ventanilla del bondi. Anda abrigado, papi. Anda abrigado, Sí. abrí la ventanilla. Y hoy 13, 24 minutitos, Marian. Bueno, el gobierno salió durísimo con la agenda económica, viste, ya contando vacunas, pero aparte, dale, vamos. Primero salió Santiago Cafiero diciendo que no hay posibilidad de recuperación sin consumo y sin paritarias por sobre la inflación, pero también diciendo, ojo, que esa plata que estamos tratando de poner no se vaya por la canaleta de la inflación, como decían algunos. ¿Se acuerdan que hubo gente que ya se va por la canaleta de la... En fin. Entonces están con esa discusión. Matías Culfas había salido, el ministro de Producción, había salido antes de ayer, a cuestionar a Daniel Funes de Rioja, que es el titular de la UIA, cuando él había hecho una serie de opiniones sobre, por supuesto, la batería de medidas que va llevando adelante el gobierno vinculadas con básicamente no liberar los precios en el sentido de que sea lo que Dios quiera, sino ir arbitrando medidas desde el Estado, porque ya sabemos lo que pasa en la Argentina cuando se liberan todos los precios. Es que me parece que esas medidas son determinantes para que el bolsillo de cada uno de nosotros, de los laburantes, como obvio, todo, pero no reviente, es no la reviente. pelea histórica de la Argentina. Cada vez que cualquier Estado quiere hacer algún tipo de regulación, saltan, viste, ay, no sé, eso no se puede, no sirve para nada, no se puede invertir. Es que lo que decís vos, el María, llanto de siempre, ¿viste? si el Estado no regula en este país, se terminan abusando. De cualquier cosa. Se terminan abusando de todo. Siempre hay motivo para subir, nunca para bajar. Pero ¿no les pasa a ustedes que, como le debe pasar a todos los oyentes, que vas a comprar las cosas, no tenés idea de lo que valen? Arvile, Claro. lo que estás diciendo es muy
parecido al peronismo, ojo, Bueno, debe ser la silla. Ah, que me la está haciendo mal, silla, chicos. la silla, Debe ser la silla, chicos. Lo están poseyendo, lo están poseyendo. Compañeros y compañeras. Habló del Estado. ¿Qué pasa con Sí, tiene que regular. Y la cuestión es que Volvé, justamente Gorili. enfrente En de la ese silla, discurso chicos. hay un señor que se llama Daniel Funes de Rioja, que es un histórico de la UIA, es así como Sí, acá sí. viene la derecha, la pared y Funes de Rioja. Ah, mirá. ¿no? Entonces, cuando salió él a criticar, Culfa salió Calenchu y entonces dijo, no puedo creer escuchar estas declaraciones, la verdad que si no contesto me siento un poco incómodo porque el Estado lo recontra ayudó toda la pandemia, lo que pasó con IMSS hace poco, el repro, los subsidios y demás, así que medio que le contestó. Pero en lugar de que quedara como una declaración aislada, salió además la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, y también salió a enfrentarlos porque dijo, de hecho fue a la mañana, habló con el Gato acá en esta radio, y lo que dijo Sí. fue, no es que no hay plan económico como dicen ustedes, no hay un plan económico que les gusta a ustedes. Claro. Entonces, también en esa línea. Y también, obviamente, salió el ministro Guzmán en el mismo ámbito del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que es un ámbito que organiza la UIA, y dijo lo mismo. Están dadas las condiciones para ir bajando la inflación. De hecho, el 3,3 que se anunció ayer de inflación, se esperaba un poquitito menos, pero lo cierto es que es un índice en baja de lo que veníamos. Sí, de todas maneras, el tema inflación no lo pudieron controlar. Es cierto Nadie que están lo puede gobernando con una nadie pandemia lo al ha podido- medio. No, pero nadie lo ha podido Pero- controlar, pero- Diego. Eso es, la verdad que en la Argentina ese tema Sí. no lo controló nadie. Pero todos los gobiernos asumen con la promesa de ordenar la Porque inflación y porque y aumenta sí, todo menos obviamente, los sueldos. en líneas Obviamente, generales, no. No, Eso no es no en verdad. comparación de Volvió Gorili. No, lo que Cambiaron la lo que silla. digo es que yo No en entiendo, comparación de los yo entiendo sueldos. el enojo, yo entiendo el enojo, pero seamos precisos. Hay momentos, la inflación no la pudo combatir nadie. Nadie. La única oportunidad donde se combatió fue durante la convertibilidad. De Carlos. Con el costo carísimo de la Posterior. destrucción del aparato industrial. Tal Bueno, cual. esa es una. En los gobiernos el de Néstor Kirchner, el gobierno de Néstor y el primero de Cristina, no es que no se pudo combatir la inflación, pero los salarios, las paritarias y toda la cantidad de subsidios que el gobierno iba entregando iban siempre por arriba de la inflación. Claro. En este caso lo que está pasando es que la inflación sigue sin poder ser combatida como el resto, los Néstor, los Cristina, los Menem con la destrucción, Macri, lo que vos quieras. La diferencia es que todavía no se le puede empatar con la paritaria. O sea, el tema es que en la Argentina la inflación no es un problema que hayan podido solucionar nadie. No. Entonces no es la queja del día. Yo lo que voy es a otra cosa. El tema es que lo que están planteando ahora el gobierno es que la inflación, es verdad que no ha podido controlarse bien, pero lo que sí quieren controlar es que la guita que se vaya poniendo no se vaya en lo que los empresarios dicen subir precios. Claro, precios. pues si no Entonces, se licúa. Exacto, y por eso es que salió el ministro a hablar. Y una cosa que dijo, que quedó, se lo dijo, ¿Guzmán? se lo dijo a Funes de Rioja es, no es nuestra idea un país de impuestos bajos y gasto público bajo. Sí cuidar el tema del déficit, que es un problema también de la Argentina. Pero ojo, no vayan a creer que por el tema de los impuestos altos, esto implica también bajar el gasto social. Claro. O sea, una batería de declaraciones, pero que tienen que ver, me parece a mí, la lectura que hay que hacer es que es la agenda que se viene, y si la agenda que se viene es la económica, quiere decir que va a dejar de ser la sanitaria. Bien, que sería un buen dato porque buen se van a dato. poder ocupar puntualmente de otro tema que complica permanentemente a todos los bolsillos de los argentinos. Rápidamente te Sí. quiero dar los índices de cómo se está vacunando provincia por provincia, hacemos al tuntún. Sí, despacito. Provincia de Buenos Aires. Sí. Superó en un 90% mayores de 60 años. Montón. Y ya están con habitantes de entre 18 y 59 con alguna comorbilidad. O sea, más del 90% de los Los mayores grandes, de 60 todo- en provincia todo- están vacunados. Todo pinchado. Bien, Córdoba. Sí. El 61% de las personas de más de 50 años. muy bien. Santa Fe aplicó 88,5 de las vacunas que recibió, todas aplicadas. Mendoza, arriba de 40 años. Tierra del Fuego también arriba de 40 sin factores de riesgo. Sí. Chubut ya está entre los 18 y 59, ya va Bien, de 18 años. bien. San Juan, 18 y 59 con comorbilidades y van Y acá- muy y acá- avanzados y- por la Y segunda. Horacio, nosotros...
En Buenos Aires, mi amigo ¿Sabés Horacio. que no tengo de cava? Igual hay que buscarlo, está en el es monitor de sustancial vacunación. eso, ¿eh? Pero no lo tengo. Pero mañana me lo contás. Te lo cuento pero mañana. Lo que quiero mostrar es que La Pampa también va por mayores de 40, Neuquén mayores de 40, Santa Cruz O sea que mayores de viene- 45. Viene muy bien. Arrancamos el La gran programa mayoría con diciendo- primeras dosis, pero eso es Arrancamos importantísimo. el programa diciendo, con 29, 30, 40% de vacunación, los lugares ya están empezando a abrir, ya están viendo la luz, ya... Terminamos el programa diciendo, mirá los índices cómo vamos en la Estamos Argentina. muy bien. Falta poquito, falta Estamos poquito. en más de 20 Ya millones de llegamos. vacunas que han llegado ya. Ya más de 20 y llegan este fin de semana 2 millones más.